De acuerdo con estudios, todas las personas desearíamos vivir, trabajar o descansar en un espacio limpio y ordenado. Sin embargo, este deseo dista mucho de la realidad, y es que aunque parezca un concepto sencillo, el orden llevado a la práctica es mucho más que una simple técnica de mover objetos de un lugar a otro. Y tal vez esto suceda por diferentes elementos que apuntan a la misma conclusión. Al orden y a la organización no se les reconoce la importancia que tienen en el desarrollo personal. Por tal razón, no se nos enseñan formas funcionales de hacerlo y terminamos replicando modelos que solo nos permiten mantener en control el desorden. La puesta en marcha de modelos que solo ocultan el desorden, poco a poco aumentan la cantidad de nuestras pertenencias, y esta es una de las mayores causas del desorden. El convertirnos en acumuladores, el no ser conscientes de cuántas cosas tenemos es en realidad el problema. Solo cuando aprendamos a organizar, podremos vivir cómodamente con lo perfectamente necesario. Basados en lo anterior, el arte de organizar es un proceso que implica desafiar nuestros patrones de pensamiento, lo que significa que tendremos que reevaluar del porqué de algunas pertenencias, y este momento de conciencia hará que salga a flote la verdadera razón del apego a determinadas cosas. La japonesa Marie Kondo, autora del libro La magia del orden, sostiene que ordenar los espacios es un proceso sencillo, que contiene solo dos pasos: desechar y organizar, que aplicados de una manera sistemática nos aseguran que nunca más tendremos espacios desordenados. Lo más interesante de su práctica es que de manera intrínseca, mientras se desarrolla el proceso de ordenar, estaremos aumentando el nivel de confianza en nosotros mismos, a la vez que vamos reajustando nuestra vida al reencontrarnos con los valores y aquello que es importante para nosotros en el presente. En esta segunda entrega del libro, La magia del orden, vamos a compartir 5 tips prácticos del método KonMari, que complementan la información de la primera entrega, que por cierto, si aún no la has visto, al final de este video te dejo el enlace, para que de esta manera tengas la información completa del método de organización que está cambiando la vida de muchas personas en el mundo. Así es de que te invito a que te pongas cómodo. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y sin más, comenzamos. Seguir el orden correcto de categorías al desechar. Visto desde un enfoque místico, el proceso de desechar podría verse como un ritual, en el cual evaluamos cómo nos sentimos respecto de las cosas que poseemos, y basados en nuestro sentido intuitivo de atracción hacia ellas, lograr identificar si ya cumplieron su propósito, expresarles gratitud y posteriormente despedirnos de ellas. Recordemos, todas las cosas tienen un valor adicional al puramente físico, que hacen de este proceso uno de los más complejos en el arte de organizar. Para ello, como lo mencionamos en el video pasado, Marie Kondo propone un orden para desechar objetos que hace que el trabajo fluya con mayor facilidad. La autora insiste que es mejor empezar con las cosas más fáciles y dejar las más difíciles para el final, mientras afinamos poco a poco nuestra habilidad de tomar decisiones. En cuanto a la primera categoría, la ropa, y para tener una mayor eficiencia en la labor, ella recomienda dividir las prendas por subcategorías, como por ejemplo, camisas, camisetas, camibusos, etc. Y de la misma forma con cualquier otra prenda de características similares. Con respecto a los libros, recomienda dividirlos en 4 subcategorías. Los libros generales, que son aquellos que leemos por gusto. Los prácticos, que son aquellos que nos sirven de consulta. Los libros visuales, que son por ejemplo colecciones fotográficas, etc. Y por último, revistas. Es importante recordar que el propósito de los libros y revistas es ser leídos, transmitir la información a sus lectores. La información que contienen es lo que les da significado. Por lo tanto, aquellos libros o revistas que aún no hemos leído o que aún no terminamos de leer por alguna razón, tal vez nunca tengamos el espacio para hacerlo. Por lo tanto, la autora nos recomienda que es mejor desecharlos o desecharlas. Ella nos invita a conservar aquellos libros que nos mueven, que nos hagan felices con solo verlos en la biblioteca. Recomienda además que podría ser una colección de no más de 30 libros de los que consideramos los mejores para nosotros. En lo referente a los documentos y papeles, a excepción de los que tienen valor sentimental que pertenecen a otra categoría, la regla de oro es desechar todos aquellos que no se encuentren dentro de los 3 siguientes grupos.
los actualmente en uso, los requeridos por un tiempo determinado y aquellos documentos que es necesario conservarlos indefinidamente. Los papeles y documentos que vamos a conservar deben ser almacenados en un solo sitio y archivados en dos categorías. En la primera, los que requieren atención inmediata o por un determinado espacio de tiempo, y en la segunda, los que deben guardarse de manera permanente. En este punto vale la pena destacar que aunque la regla básica es desechar todos los documentos que se encuentran por fuera de estos grupos, existen algunos papeles y documentos difíciles de desechar a la primera, porque de cierto modo consideramos que pueden ser necesarios o importantes en algún momento. Vamos a ir nombrando algunos y la manera de encargarnos de ellos. Los materiales de estudio. Es muy probable, sobre todo en las personas estudiosas, que almacenen todo tipo de información impresa sobre los seminarios, cursos, diplomados, etc., de los cuales participaron, por razones como, por ejemplo, más adelante repasar su contenido, por el costo que le significó tal evento, o como material de consulta. De acuerdo con la autora, este tipo de material también se debería desechar. Primero, porque muy poca gente vuelve a repasarlos, y segundo, porque si la información no se practica, los cursos o certificaciones perderían su valor. El verdadero sentido de estos estudios está en asistir, y la clave para extraer su máximo valor es poner en práctica lo aprendido, es decir, que el verdadero material debería ser la experimentación directa del mismo. Tenemos también los manuales de aparatos electrónicos. Por lo general, la mayoría de electrodomésticos y dispositivos electrónicos traen uno al interior de su empaque. La autora propone que antes de desecharlos le demos un vistazo rápido y en el caso de tener alguna dificultad la podemos solucionar explorando el artículo, consultando en la tienda donde se adquirió e incluso en internet ahora es fácil encontrar tutoriales específicos. Y por último, están los estados de cuenta o extractos de las tarjetas de crédito. Este tipo de documento para la mayoría de la gente sirve para revisar cuántos fueron sus gastos durante el mes en particular. Entonces, una vez revisado el contenido y confirmado que es correcto, habrá cumplido su propósito y podríamos tirarlo. En lo que respecta a la categoría de objetos varios o komono en japonés, que significa artículos pequeños, accesorios, aparatos o herramientas pequeñas, categoría que contempla diferentes tipos de cosas, también es necesario realizar una división por subcategorías para encargarnos de ellas y conservar solo aquellas que nos brinden alegría. Y si hemos sido juiciosos en la aplicación del método en el paso de desechar, llegados a este nivel, es fácil reconocer que seguimos conservando objetos sin ninguna razón en particular, los cuales, por obvias razones, serían los primeros en ser desechados. Objetos como cajas de celulares y sus manuales. Como lo mencionamos anteriormente, es más fácil aprender de su uso explorando el móvil o consultando a un profesional. Cables no identificados, que rara vez utilizamos y que dificultan la búsqueda de los correctos. Cajas de electrodomésticos, que normalmente ocupan mucho espacio, las cuales podremos conseguir más adelante en el caso de la venta del artículo o por el traslado del domicilio. Electrodomésticos descompuestos, incluso aquellos productos de última moda en salud que dejamos de utilizar o que usamos muy poco. Tal vez pienses que desechar es perder dinero, pero reducir el volumen de tus cosas y liberarte del exceso es la manera más rápida y efectiva de poner tus cosas en orden. ¿Cómo desechar los objetos con valor sentimental? Esta debe ser la última categoría en ser organizada, por lo difícil de desechar los objetos que traen consigo el recordatorio de un momento, un suceso o una fecha que nos dio alegría, y el solo pensar en tirarlos nos produce el temor de perder esos buenos recuerdos. Y aunque la decisión resulte difícil, la autora nos invita a no preocuparnos y afirma que los mejores recuerdos perduran en nuestra mente y no se desvanecerán, aun cuando hayamos desechado los objetos que tenemos asociados a ellos. Ser conscientes que vivimos en el presente, y no importa lo maravilloso que hayan sido las cosas, no podemos vivir en el pasado. Lo importante es la alegría y emoción que sentimos en el aquí y ahora. Así es de que pregúntate, ¿esto me hace sentir feliz hoy? Cuando organizamos cada objeto con valor sentimental, también estaremos ordenando el pasado. Es como reajustar la vida, saldar nuestras cuentas con ella para dar el siguiente paso hacia adelante. El verdadero tesoro no se encuentra en nuestros recuerdos, sino en la persona en la que nos hemos convertido gracias a esas experiencias del pasado.
¿Qué hacer cuando no podamos desechar algo? En el método KonMari, uno de los criterios para organizar consiste en decidir conservar solo aquello que nos hace sentir felicidad cuando lo tocamos y desechar aquello que no nos produce alegría. Sin embargo, por naturaleza humana, nos resistimos a hacerlo a pesar de que sabemos que deberíamos, y esos objetos se nos convierten en un verdadero problema. Para la autora, el juicio humano puede dividirse en dos tipos generales. Tenemos el juicio intuitivo y el racional. El juicio intuitivo es el que nos dice que determinado objeto no nos atrae, y aunque intuitivamente tengamos la intención de desecharlo, también tenemos el juicio racional, que es el causante de nuestros problemas para hacerlo. ¿Por qué? Porque desde la razón se emiten un sinnúmero de argumentos que giran una y otra vez en nuestra mente, imposibilitando el desapego. Pensamientos tales como: podría necesitarlo después, todavía está en buenas condiciones, o tirarlo sería un desperdicio, entre otros. Esta incapacidad de decidir demuestra cierto grado de apego a una cosa en particular, y esto no es que sea malo, porque tampoco se trata de tomar decisiones por pura intuición. En estos casos es necesario analizar cada objeto con cuidado para no dejarnos distraer por el miedo a pensar que estamos perdiéndonos de algo. Piensa con cuidado. ¿Por qué quisiste tener ese objeto? ¿Cuándo lo conseguiste? ¿Qué significaba para ti en ese momento? Reevalúa su significado ahora en tu vida y pregúntate: ¿aún desempeña ese mismo papel? Cada cosa tiene un papel diferente que desempeñar en tu vida, y puede que algunas ya lo hayan hecho. Para apreciar de verdad las cosas que son importantes para ti, primero debes desechar las que han vivido más allá de su propósito. Desechar aquello que ya cumplió su propósito o que ya no necesitas no es desperdiciar. ¿Qué hacer con las cosas que desechamos? Cuando estamos inmersos en una maratón de organización, es muy probable que sucedan algunas de estas situaciones, como por ejemplo, que nos cueste bastante deshacernos de objetos porque nos gustan, aunque se note su deterioro, o deshacernos de cosas que aún pueden utilizarse, o que quizás estén nuevas, y a pesar de estar en buenas condiciones, no hacen ningún aporte a nuestro estado deseado. Ante esta situación, la mayoría resuelve regalar este tipo de pertenencias a familiares o personas que creen que les pueden gustar, dar uso o necesitar, trasladando así a ellos su sentimiento de culpa por no ser capaces de desecharlas, sentimiento que más adelante se convertirá en una razón que le va a dificultar a quien recibe también la decisión de deshacerse de ellas. Por experiencia, el autor explica que muchos de estos elementos son recibidos por simple cortesía, o porque se sienten obligadas a recibirlas por la estrecha relación con la persona que decidió regalárselas. Ella nos invita a mostrar consideración por los demás y ayudarles a evitar el peso de poseer más de lo que necesitan o pueden disfrutar. Solo en el caso de que la persona valore este tipo de objetos, esté dispuesto a pagar dinero por ellos o en sus planes estaría el comprar los nuevos, es conveniente hacerlo. De lo contrario, lo mejor es tirarlos junto con la basura. Lo que tú no necesitas, tu familia o los demás tampoco. Aprecia tus posesiones. Llegados a este punto, sabemos cuáles son aquellas pertenencias que más apreciamos por su significado en nuestra vida. Ahora viene uno de los pasos finales del método KonMari, en el cual se nos invita a que les demostremos ese aprecio. ¿Cómo? Tratándolas como si nuestras pertenencias estuvieran vivas, cuidando de ellas, agradeciéndoles por lo que hacen por nosotros o nos ayudan a hacer. Aunque no nos demos cuenta, nuestras posesiones trabajan duro y desempeñan su papel para ayudarnos en determinado momento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no tuvieras determinadas pertenencias? ¿O cómo sería tu desempeño sin determinadas herramientas? Puede parecer ilógico para nosotros, pero cuenta Marie Kondo que cuando sus clientes aprendieron a tratar sus pertenencias con respeto, éstas duraban más y obtenían una mejor respuesta de su uso. Dicho en palabras textuales de la autora, cuidar tus cosas es la mejor manera de motivarlas para que te ayuden a ti, su dueño. Por último, recordarles que el conocimiento es poder, un poder que se puede expandir o que igual se puede extinguir si no se practica. Así es que los invito a que pongan a prueba aquello que más les haga sentido. A todos gracias por su atención. Si les gustó el video, les pido me regalen manito arriba, dejen su opinión en los comentarios, invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Visiten Diamanto Store, tienda virtual de la motivación, en www.diamanto.store y aquí arriba les dejo el video
Organiza tus espacios y tu vida, que corresponde a la primera entrega del libro La magia del orden, en el cual se explica con más detalle en qué consiste el método KonMari y sus efectos positivos en la identidad de las personas. Sin más me despido, hasta un próximo video, que el conocimiento te acompañe.